Bienvenidos a un nuevo día leyendo la Biblia en un año. Hoy vamos a leer los capítulos 12, 13 y 14 del primer libro de los Reyes. En el video anterior vimos el auge, la prosperidad y la caída de el reino de Salomón. Un hombre que fue prácticamente admirado por todas las naciones vecinas y lejanas, que hasta la reina de Sabá viajó por muchos días para poder llegar y descubrir que la sabiduría de Salomón excedía a lo que ella había escuchado. Pero este mismo hombre sabio se desvió del camino del Señor. Y aquí hay una advertencia para ti, para mí, para todos. Hay una advertencia y hay un llamado a la reconsagración. Salomón se desvió del sendero de la rectitud, adorando otros dioses a causa de las esposas que tomó. Pero se arrepintió y se dejó transformar por el Espíritu Santo, y por eso escribió el libro de Eclesiastés como un testimonio de su arrepentimiento, haciéndole un llamado principalmente a los jóvenes. Pero Salomón envejeció y murió, y sus malas decisiones tuvieron repercusiones en el futuro para sus hijos y para el reino de Israel. Porque el reino de Israel se iba a fragmentar, y el Señor ya había escogido y había enviado a un profeta para decirle a Jeroboam que iba a ser el próximo rey de Israel, pero en el norte, y que en el sur se quedaría Roboam, el hijo de Salomón, sentado en el trono de Judá. Ahora tenemos dos naciones, Israel y Judá, dos naciones separadas y luchando entre sí. Y muy pocas veces se habla de esto. Hoy en día se pone la mirada en el Israel que está en el Medio Oriente, pero muy pocas veces se habla de cómo Israel llegó a estar como está el día de hoy, y que todo empezó con este declive después del reino de Salomón. Así que les invito, mis hermanos, a abrir sus Biblias y comenzaremos entonces la lectura del capítulo número 12. Y el relato dice así: Roboam, el hijo de Salomón, fue a Siquem, porque todo Israel había venido a Siquem para hacerle rey. Aquí en este versículo el reino sigue siendo uno tras la muerte de Salomón. Sigue siendo el reino de Israel. Y todos van a ir a la coronación de Roboam su hijo. Y aconteció que cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, el que sería el nuevo rey pero de Israel en el norte, que aún estaba en Egipto, a donde había huido delante del rey Salomón y habitaba en Egipto, enviaron a llamarle. Vino pues Jeroboam y toda la congregación de Israel y hablaron con Roboam diciendo: tu padre, fíjate lo que Salomón dejó después de su muerte. Un concepto, a pesar de su arrepentimiento, un concepto negativo de su liderazgo. Aún arrepentido, aún después de haber escrito el libro de Eclesiastés, el pueblo de Israel dice: tu padre agravó nuestro yugo. Se lo están diciendo a Roboam. Tu padre agravó nuestro yugo, mas ahora disminuye tú algo de la dura servidumbre de tu padre y del yugo pesado que puso sobre nosotros, y te serviremos. Te prometemos que si tú alivias nuestras cargas, si tenemos un reino estable como al principio, nosotros te vamos a servir tranquilamente. Y él, Roboam, les dijo: idos, váyanse, y de aquí a 3 días volved a mí. Y el pueblo se fue. Ok. Voy a analizar, dijo Roboam, voy a analizar la propuesta que ustedes me están dando. Oye, el rey escuchó, va a analizar la propuesta y nos va a dar una respuesta en 3 días. Entonces el rey Roboam pidió consejo a los ancianos,
que habían estado delante de Salomón cuando vivía. Y dijo: ¿qué aconsejáis vosotros que responda a este pueblo? Mira, el rey escucha, el rey busca momentos de reflexión para analizar la propuesta, pide consejo y tú dices: oye, el rey va bien. Y ellos, los ancianos, le hablaron diciendo: si tú fueres hoy siervo de este pueblo y lo sirvieres, fíjate el consejo, conviértete en servidor del pueblo, no oprimas al pueblo, respóndele buenas palabras al hablarles, trátalos bien, valóralos, y el resultado será que ellos te servirán. Este consejo maravilloso. Ahora, tomó Roboam el consejo que le dieron los ancianos, que le dijeron: escucha al pueblo y sírvelos. Y cuando tú los sirvas, cuando tú los apoyes, cuando tú los escuches, cuando tú le satisfagas sus demandas que son buenas, ellos te van a servir con alegría. Estos son los consejeros. Pero Roboam dejó, dice el versículo número 8, dejó el consejo de los ancianos, que los ancianos le habían dado, y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él y estaban delante de él. Es decir, ahora voy a hablar con mis amigos, con aquellos con los cuales me crié, con los cuales jugué pelota, con los cuales jugamos las escondidas, con los cuales le pusimos la cola al burro. Es decir, los amigos de mi edad y que seguramente estarán conmigo porque ahora soy el rey y van a estar a mi lado disfrutando conmigo de estos privilegios que tengo ahora en el reino. ¿Cuántos años tenía Roboam? No lo sabemos todavía, más adelante lo vamos a saber. ¿Cuántos años tenía Roboam? Porque tampoco es que era muchacho. Pero él prefirió el consejo de los amigos de su juventud antes que el consejo de los ancianos que tenían experiencias del gobierno de Salomón. Él dejó el consejo de los ancianos y prefirió escuchar a los jóvenes y les dijo: ¿cómo aconsejáis vosotros que respondamos a este pueblo? Que me han hablado diciendo: disminuye algo del yugo que tu padre puso sobre nosotros. Fíjate que él habla en plural, ¿no? Él dice: ¿qué vamos a responderle al pueblo? ¿Qué aconsejáis vosotros que respondamos? Ustedes son parte ahora de mi gabinete gubernamental. ¿Cómo le voy a responder? ¿Cómo les vamos a responder al pueblo? ¿Cuál es el consejo de ustedes, mis amigos? Entonces los jóvenes que se habían criado con él le respondieron diciendo: así hablarás a este pueblo que te ha dicho estas palabras. Tu padre agravó nuestro yugo, mas tú disminúyenos algo. Así les hablarás: el menor, el más pequeño dedo de los míos es más grueso que los lomos de mi padre. O sea, yo soy más grande que Salomón. Eso fue el consejo que le dieron sus amigos a Roboam. Diles al pueblo que tú eres más grande y superior que Salomón. Y si Salomón les exigió, yo les voy a exigir más, porque mi dedo más pequeño es mucho más grande que los lomos de mi padre. Pero esto no queda aquí. El consejo continúa. Ahora pues, mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. ¿Sabe cómo se llama esto, hermano? ¿Sabe cómo se llama esto? Un gobierno opresor, subyugador, esclavizante. Muy diferente incluso a lo que fue el gobierno de Saúl, que Saúl a la final se volvió un negligente, pero no trataba al pueblo de esta manera. David cometió todos los errores que pudo haber cometido, pero nunca trató al pueblo de esta manera. Salomón, el hombre más sabio, que vivió una época de prosperidad y se apartó del camino adorando a otros dioses, a la final terminó subyugando al pueblo. Roboam se crió en una cultura de maltrato social y eso lo repitió en su gobierno. Y les advirtió a las personas que los iba a tratar con más dureza. Y aquí es necesario, porque fíjate las palabras.
Mi padre os cargó de pesado yugo, mas yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Yo los voy a tratar más mal. Con semejante respuesta la gente dijo, ¿sabes qué? Nosotros nos vamos de aquí. ¿Qué es lo que pasa el día de hoy? Vamos a ver la realidad. Yo sé que algunas personas se incomodan cuando hablamos de la condición social de nuestro mundo. Y yo no estoy mezclando la política con la religión. Yo estoy mostrando una realidad. Y ni siquiera voy a mencionar lugar ni persona. Vamos a hablar de una realidad. Los gobernantes a nivel general, los gobernantes a nivel mundial, utilizan algo que se llama la ética situacional. El fin justifica los medios. Y muchos de los gobernantes actuales, por no llamarlos a todos de esa manera, muchos de los gobernantes actuales en diferentes partes del mundo son demagogos. Se burlan de las personas. En campañas políticas salen y dan besos a las abuelitas, cargan niños, comen con las personas en sus casas, hacen el paripé de que están haciendo algo, de que sirven para algo, y cuando ganan, ustedes saben que eso es así, cuando ganan uno no los vuelve a ver más, sino en las fotos que publican en sus publicidades gubernamentales. De resto uno no los vuelve a ver más nunca hasta el día en que hay un relanzamiento político. Pero ¿qué pasa? Cuando las cosas no salen como el pueblo, como quienes votaron por ellos, exigen que se les satisfagan sus demandas, salen estos demagogos a hablar palabras bonitas para endulzar a las personas, para calmarlos, pero una vez que se van, vuelven a hacer las mismas cosas. Nada. La demagogia intenta aplacar a la multitud que está descontenta. Entonces le dicen palabras y dicen, no, sí, estamos trabajando en eso. No, es que estamos haciendo esto. No, que aquí, que no se preocupen, que esto no es culpa de nosotros, esto es culpa de las circunstancias. Así son los políticos. Todo. Pareciera que en la escuela yo no sé si existe carrera de política, porque yo no sé ni de qué viven los políticos, te lo digo a sinceridad. No, yo soy político. Oye, pero ¿qué eres tú? ¿Eres abogado? ¿Eres doctor? ¿Eres científico? ¿Qué sé yo? ¿A qué te dedicas? Cuando no tienes un puesto gubernamental, ¿a qué te dedicas? ¿Cómo alimentas a tu familia? ¿De la política? ¿Y qué produce un político? Nada. Eso, mira, de hecho, y se los voy a decir con toda propiedad, la etimología de la palabra político, poli es mucho, así como tú dices políglota, habla varios idiomas. Polígamo, tiene varias parejas. Político, poli es mucho y tico es parásito, muchos parásitos. Esa es la etimología de la palabra. Los políticos son unos parásitos, pero aquí no estamos tratando con un político, estamos tratando con un rey, con una monarquía. Y el monarca se siente seguro porque va a estar en el trono hasta el día en que se muera. Y como viene viendo a su padre que maltrató al pueblo, dice, pues yo voy a ser mucho más agresivo que mi padre, yo soy el rey, aquí se hace lo que yo diga. Yo los voy a herir a ustedes con escorpiones. Al tercer día vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam, según el rey lo había mandado, diciendo, volver a mí al tercer día. Y la gente fue con esperanza de escuchar algo que por lo menos le satisfaga su situación. Y el rey respondió al pueblo duramente, dejando el consejo que los ancianos le habían dado. Y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre agravó vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. En otras palabras, Roboam se burló de la gente. Y no oyó el rey al pueblo, porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías, silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Y aquí es importante que nosotros reflexionemos sobre algo. La expresión que esto sucedió, el rey no escuchó al pueblo porque era designio de Jehová para confirmar la palabra que Jehová había hablado por medio de Ahías.
O sea, que el causante de estas malas palabras fue Dios. No, mis hermanos. Yo he escuchado en repetidas ocasiones, principalmente en un caso específico, en el caso de Judas Iscariote. Judas Iscariote traiciona a Jesús y después Judas Iscariote termina suicidándose. Y he escuchado a hermanos de fe que dicen, no, es que eso estaba escrito, eso tenía que cumplirse porque eso estaba así. Como que el causante de la traición y de la muerte de Judas fue el Señor. No, porque eso estaba escrito. Hermano, no es que Dios designó que eso fuera así. Aunque aquí la expresión aparece designar, designio, no está hablando de que esa fue la decisión del Señor. Eso era lo que el Señor sabía que iba a pasar. El Señor sabía que iba a pasar. No fue el que el Señor dijo, venga, vamos a cambiar la ruta de vida de Roboam para que Roboam trate mal a las personas. Entonces no hay libre albedrío. Nosotros no somos robots, hermano, no somos máquinas. Nosotros somos seres pensantes y Dios nos ha dado la capacidad de decidir. Roboam decidió escuchar a los jóvenes. Y el Señor, en su previo conocimiento, en su presciencia, en su previo conocimiento, el Señor sabía que el nuevo rey en Israel, que iba a ser el hijo de Salomón, iba a tratar con dureza a las personas porque el Señor sabía lo que había en el corazón de ese joven. Dios sabía lo que iba a pasar. No fue que Dios determinó que sucediera eso. Y como Dios sabía que Roboam iba a actuar de esa manera, ya tenía preparado, ya le había advertido a Jeroboam que él sería el nuevo rey de Israel en el norte. Pero dejemos ya de decir que Judas Iscariote traicionó a Jesús porque eso estaba escrito. No, el Señor sabía que Judas Iscariote iba a traicionar a Jesús. Y Jesús le dijo a Judas, allí en la cena, le dijo que él lo iba a traicionar. Judas pudo, con ese mensaje, pudo haberse echado para atrás. Pero no lo hizo porque ya había adquirido un compromiso con los sacerdotes en el santuario. Roboam, en este caso que estamos leyendo en esta oportunidad, Roboam decidió tratar mal al pueblo. Cuando todo el pueblo vio que el rey no les había oído, le respondió estas palabras diciendo, ¿qué parte tenemos nosotros con David? O sea, tenemos que seguir la genealogía de David en lugar de colocar otro rey. ¿Por qué vamos a seguir nosotros llevando la genealogía de David al trono cuando su hijo, que empezó bien, terminó mal, y ahora su nieto nos quiere tratar peor? Esto no nos lo vamos a calar. No nos los vamos a calar, no vamos a permitir que se nos trate mal porque somos seres humanos y somos el pueblo de Dios. No vamos a permitir que un rey en el trono quiera subyugarnos de esa manera y nosotros nos vamos de aquí. Nos vamos de aquí. No tenemos heredad con el hijo de Isaí. Israel, a tus tiendas. Provee ahora en tu casa, David. O sea, no te vamos a pagar más tributos. No vamos a llevarte más animales, no vamos a llevarte más cultivos. Para nosotros, dijo el pueblo, para nosotros, tú, Roboam, nieto de David, hijo de Salomón, tú no eres nuestro rey. No te queremos como rey, chico. No te queremos como rey. Provee ahora para tu casa, David. Entonces Israel se fue a sus tiendas. Pero Roboam reinó sobre los hijos de Israel que moraban en las ciudades de Judá. Y el rey Roboam envió a Adorán, que estaba sobre los tributos, pero lo apedreó todo el pueblo de Israel y murió. El pueblo le dijo, nosotros no vamos a pagar más nada al hijo de Salomón. Nada. ¿Por qué vamos a pagarle a un hombre que nos va a maltratar? Y aquí hay una lección, porque así como hablamos de los dirigentes gubernamentales, también tenemos que hablar de los dirigentes espirituales. Mis queridos pastores, compañeros de ministerio, amigos, que semana a semana, que día tras día, se dedican a la predicación del evangelio en sus congregaciones, visitando a sus hermanos, quiero hacerles un llamado. Yo actualmente no dirijo iglesia, ustedes sí. Nosotros no podemos maltratar a la hermandad. Nosotros no podemos exigirle nada a la hermandad. Nosotros estamos para servir a los hermanos, para presentarles alimento espiritual
fresco y sólido. Fresco quiere decir bien preparado, sólido, bien nutrido. Nosotros no podemos estar exigiendo a los hermanos que hagan nada. Nosotros debemos llamar a la hermandad, motivarlos a consagrarse a Dios cada mañana, que hagan de la vida devocional su primer trabajo. Que cuando ellos sientan el llamado del Espíritu Santo a servir, lo hagan de corazón, no por imposición de parte del líder. Nosotros no tenemos que estar pidiéndole recursos monetarios a la hermandad para enriquecernos. Hay proyectos, hay planes, hay programas de crecimiento en los cuales se requiere recursos, pues uno los invita a participar de una ofrenda, pero no se le puede estar obligando a la gente a pagar nada, porque cada quien conoce su situación económica. Yo puedo hablar de un proyecto y decirles, hermanos, los que quieran apoyarme, gloria a Dios, el que no, no se preocupe, con su oración es suficiente. Pero no podemos estar diciendo a los hermanos que entre más de más bendiciones recibes, porque los estamos azotando. Los pastores, los ministros, los líderes, los autollamados o proclamados apóstoles y profetas del siglo XXI tienen que ser servidores de la iglesia, no subyugadores, porque el día en que la iglesia se sienta subyugada, maltratada, ofendida y poco alimentada, los hermanos van a decir, aquí queremos otro pastor, aquí no queremos más nada, nos vamos a otro lado. Yo sé que algunas personas se apartan de la fe. Entonces Roboam, con su cara de tabla, va y le dice a este hombre, ¿cómo es que se llamaba? A Adorán. Envía a Adorán, que estaba sobre los tributos, para que fuera a cobrar la cuota mensual en Israel, pero los israelitas dijeron, oye, tú no nos escuchas, no seas cínico, ¿vale? Estar pidiéndonos dinero cuando tú no nos escuchas. Y era tanta la rabia que tenían que, oye, mataron al pobre Adorán, que simplemente fue a cumplir una misión. Entonces el rey Roboam se apresuró a subirse en su carro y a huir a Jerusalén. Porque parece que el hombre iba a personarse para corroborar de que la gente iba a pagar el tributo. Así se apartó Israel de la casa de David hasta hoy que se escribió ese libro. Y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel, sin quedar tribu alguna que siguiese a la casa de David, sino solo la tribu de Judá, Judá e Israel. Judá al sur, Israel al norte. Y cuando Roboam vino a Jerusalén, reunió a toda la casa de Judá y a la tribu de Benjamín, 180,000 hombres, guerreros escogidos, con el fin de hacer guerra a la casa de Israel. Y esto es el colmo. Israelitas peleando con israelitas para defender un reino. No fueron a pelear contra los cananeos, sino que estaban los cananeos viviendo en medio de ellos y van a pelear israelitas contra israelitas, judíos contra israelitas, para tratar de fortalecer un reino que ya no existía y hacer volver el reino al Roboam, hijo de Salomón. Pero vino palabra de Jehová a Semaías, varón de Dios, diciendo, habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, ya no es rey de Israel, y de Benjamín, y a los demás del pueblo, diciendo, así ha dicho Jehová, no vayáis ni peleéis contra vuestros hermanos los hijos de Israel, volveos cada uno a su casa, porque esto lo he hecho yo he permitido que esto pase. Y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron. Ahora, tú dirás, hermano, pero tú acabas de decir que Dios no provocó esto, sino que Dios sabía que iba a pasar. Entonces, ¿cómo es que Dios le manda a decir a Roboam que él fue el causante de todo esto? No es que Dios fue el causante, es que Dios no lo impidió, que es diferente. Cuando se escribe aquí, yo he hecho esto, o yo permití que esto surgiese, me adjudico, dice el Señor, me adjudico la responsabilidad, pero la responsabilidad era de Roboam y de Salomón, porque yo no impedí que esto no pasara. O sea, el Señor no metió su mano para impedir esto. Y si Dios no metió su mano para impedir, déjelo tranquilo. Déjelo tranquilo. Y aquí hay otra lección para quienes estamos en diferentes congregaciones, hermano.
Todos, indiferentemente en la congregación donde te encuentres, todos somos hermanos de fe. Ya debemos ponerle fin a esas discusiones de que tú eres de esta iglesia, tú eres de esta otra, yo soy de esta, yo soy de otra, y empezamos a defender una estructura eclesiástica que a la final mañana tiene otro liderazgo. Nosotros estamos para aprender la palabra del Señor y vivirla. Para eso estamos nosotros. Por eso yo me puedo sentar tranquilamente con cualquier hermano de cualquier iglesia sin necesidad de entrar en discusión ni haciendo debates para ver quién tiene la razón, sino que nos podemos sentar a leer juntos la Biblia y decir: Señor, enséñanos tú y muéstranos el camino. Y esto que acaba de suceder, el Señor no lo impidió. Y hay muchas cosas que hoy el Señor no está impidiendo que sucedan. Porque somos nosotros quienes tenemos que tomar en cuenta cuál es su voluntad. Porque Él nos da libertad para tomar decisiones. Yo le he dicho en repetidas ocasiones, ¿cómo es posible que en un barrio, en una población, en una cuadra de viviendas, haya 2 o 3 congregaciones cerca y los hermanos de esas congregaciones no se tratan entre ellos porque no, es que tú esta es tu iglesia y yo soy de esta? Una cosa sin sentido. Bueno, en Israel iba a pasar lo mismo. Judá e Israel no se iban a tratar. Judíos y samaritanos no se trataban, eran israelitas todos. Y dice la parte final del versículo: y ellos oyeron la palabra de Dios y volvieron y se fueron conforme a la palabra de Jehová. Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín y habitó en ella, y saliendo de allí reedificó Penuel. Y dijo Jeroboam, que era el rey del norte, dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Jeroboam desconfió de la palabra del Señor. De hecho, Jeroboam no fue un buen rey, ¿no? Dios lo puso ahí, pero no fue un buen rey. O Dios permitió que él se sentara ahí, pero no fue un rey adecuado para Israel. Porque dudó de la palabra del Señor y dijo: mira, Israel se va a volver a la casa de David. ¿Por qué? Porque en Jerusalén, que era la capital del reino de Judá, ahí estaba el santuario. Entonces Jeroboam lo que intentó hacer era que las personas no fueran al santuario de Jerusalén, sino que adoraran en Israel. Decía él: y este pueblo, cuando subiera a ofrecer sacrificio en la casa de Jehová en Jerusalén, el corazón de este pueblo se volverá a su señor Roboam, y me matarán a mí y se volverán a Roboam, rey de Judá. Entonces la idea era que Jeroboam intentaría impedir que las personas fueran al templo de Jerusalén. Una cosa es el templo y otra cosa es la monarquía. Las personas tenían que ir al santuario, fueran israelitas o judíos. Pero Jeroboam lo iba a impedir. Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. Es decir, bastante ya han ido al templo ustedes. Y aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. 2 becerros, hermano. Algo parecido a lo que sucedió en el monte Sinaí. Te hicieron un becerro de oro para adorarlo. Y Jeroboam llevó a Israel a la idolatría, con tal de que las personas no fueran al santuario a adorar al Señor. Y puso uno de estos becerros en Betel y otro lo puso en Dan. Y esto fue causa de pecado, porque el pueblo iba a adorar delante de uno en Dan. No, yo estoy aquí adorando a Jehová. No, pero es que a Jehová hay que adorarlo en el santuario. O sea, hay que llevar las ofrendas al santuario, hay que llevar los sacrificios al santuario, porque el santuario prefiguraba el plan de salvación. Yo puedo adorar a Dios en cualquier parte. Yo estoy aquí adorando al Señor con ustedes. Pero en Israel la idea de ir al santuario era para mostrar que se tenía fe en los símbolos, en lo que eso representaba con respecto a la obra mesiánica. Por eso es que ahora nosotros en pleno siglo XXI tenemos que poner nuestra mirada en el santuario celestial. Versículo 31. Hizo también casas sobre los lugares altos e hizo sacerdotes de entre el pueblo, pero no eran de los hijos de Leví. Entonces montó no solamente su propio gobierno, su propio reino, sino que también montó su propia religión, sin levitas. Entonces instituyó Jeroboam fiesta solemne en el mes 8º, la fiesta principal en todo el pueblo de Israel alrededor del santuario era en el 7º mes. No, Jeroboam puso en el 8º mes, cambió toda la liturgia, cambió todos los sacerdotes, cambió el lugar de adoración.
Hermano, nosotros no somos nadie para cambiar lo que Dios ha estipulado. No somos nadie para cambiar lo que ha estipulado. En estos días estaba hablando con mi hermana porque lamentablemente murió una persona cerca. Y ustedes saben que dentro de la cultura sudamericana que está influenciada por el sistema católico, a las personas cuando mueren le hacen novenario. Y mi hermana estaba hablando conmigo y me decía, yo no sé de dónde sacaron las personas que cuando alguien muere el alma está vagando por ahí 9 días, hay que hacerle el novenario para que se vaya al cielo. Mi hermana, que no pertenece a ninguna iglesia, ella razona y dice, oye, ¿de dónde habrán sacado eso? Eso es lo que ellos dicen. Y mi cuñada expresó, no, es que eso son creencias de la gente. Entonces yo aproveché y comenté y les dije, ajá, pero ¿en qué se fundamenta esa creencia? ¿Dónde está escrito? ¿Dónde hay una revelación escrita que nos diga que eso es verdad? Entonces las personas creen en los novenarios, creen que el alma divaga, creen que el alma se va directamente al cielo, pero no hay un escrito que avale esa supuesta convicción. Entonces aquí los israelitas que tenían toda la historia, que tenían la Torá, que tenían las instrucciones de sus padres, en medio de una fractura política gubernamental del pueblo de Israel, olvidaron todas sus creencias y empezaban a creer al gobernante de que los becerros que estaban allí eran los dioses que los habían sacado de Egipto. Y cambian el mes de adoración, que era el Yom Kippur, en el 7º mes, y lo pasan al 8º mes. No muy diferente a lo que ha pasado en la historia del cristianismo. En la historia del cristianismo vamos a encontrar que en algún momento los cristianos comenzaron a adorar imágenes cuando evidentemente estaba prohibido por la Biblia. Y se cambia el día de reposo del Shabbat al domingo, del 7º día de la semana al primer día de la semana, y nosotros lo aceptamos como que si eso fuera la verdad presente. Pero ¿quién cambió la liturgia? ¿Quién cambió la estructura religiosa en Israel? Fue Jeroboam. ¿Quién cambió la estructura religiosa en la iglesia cristiana? Eso hay que estudiarlo. Porque el que no conoce su historia no tiene identidad, mis hermanos. Hay que estudiar el cristianismo con sus bases y cómo llegó la iglesia cristiana a tener su sede en Jerusalén para terminar teniendo en la sede en Roma, que era la capital del Imperio Romano. Un gobierno opresor, por cierto, el Imperio Romano. Perseguidor de los cristianos. Y termina la sede de la iglesia cristiana en Roma. Eso tiene una historia, eso tiene un porqué. ¿Qué pasó? Pero evidentemente esos cambios no necesariamente fueron buenos. Los cambios que hizo Jeroboam en Israel no fueron buenos. Sacrificó pues sobre el altar que él había hecho en Betel a los 15 días del mes 8º, en el mes que él se había inventado en su propio corazón. Fíjate, que él se había, ahí lo dice, que él se había inventado en su propio corazón, así como el cristianismo a lo largo de la historia, alguien se inventó la idea de empezar a adorar imágenes, alguien se inventó la idea de que había que cambiar el día de reposo, alguien se inventó la idea de que los muertos se van directamente al cielo, alguien se inventó la idea de que hay que hacerle un novenario a las personas porque hay que sacar el alma de un purgatorio que no aparece en ninguna parte de la Biblia. Y muchas otras cosas más que no nos daría el tiempo para mencionarla. Para eso vamos a tener tiempo cuando estemos recibiendo las clases de discipulado. Se lo inventó en su propio corazón e hizo fiesta a los hijos de Israel y subió al altar para quemar incienso. O sea, él era el rey y el sacerdote a la vez. Aquí termina este capítulo número 12 y nos vamos de inmediato al capítulo número 13. He aquí un varón de Dios cuyo nombre no conocemos. Por palabra de Jehová vino de Judá a Betel. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías. Imagínate lo largo de esta profecía, que Josías, subrayen el versículo porque ustedes se van a dar cuenta cuándo nacerá Josías. En algún momento de la historia, dijo este profeta, en algún momento Dios levantará de la casa de David un hombre llamado Josías. Y este altar será derrumbado. Este altar que es oprobio para el pueblo de Israel.
nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes en los lugares altos, que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombre. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él están se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, porque dijo: este altar se va a quebrar, extendió su mano delante del altar y dijo: prendedle, lo señaló, agarren a ese hombre allí, agárrenlo. Y la misma mano con la que señaló el profeta dice que la mano que había extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar, le quedó así toda engarrotada. O sea, un castigo directo a Jeroboam, porque Jeroboam había recibido un mensaje de un profeta para que dirigiese con sabiduría al pueblo de Israel y no lo hizo. Llevó al pueblo de Israel a la idolatría y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar, conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces respondiendo el rey dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano sea restaurada. ¿Te das cuenta de la reacción de Jeroboam? Ay, profeta, ora por mí. Yo no quiero tener esta mano así. Yo me arrepiento. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se la restauró y quedó como era antes. Ahora, el arrepentimiento de Jeroboam fue genuino. Mira, nosotros no podemos saber lo que había en el corazón de él, pero hay algo que sí podemos ver, sus frutos. ¿Cómo actuó después de este evento? Ya lo vamos a ver. Y el rey dijo al varón de Dios: ven conmigo a casa y comerás, te invito a almorzar hoy y te daré un regalo. Pero el varón de Dios dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Porque, y fíjate la razón por la cual este varón de Dios, cuyo nombre no sabemos, la razón por la cual él decide no aceptar la invitación del rey. Porque así me está ordenado por palabra de Jehová. Jehová me dijo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino en que fueses. Es decir, mientras cumplas esta misión, vas a ayunar, no le vas a aceptar nada a nadie. Esa fue la palabra del Señor. Hermano, recuerden esto, porque esto va a ser relevante para lo que viene a continuación. El profeta, este varón de Dios, dijo: el Señor me ha prohibido que coma y que beba y que no me venga por el mismo camino mientras cumpla esta obra, o sea, mientras haga esta misión. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. Moraba entonces en Betel un viejo profeta. ¿Cómo se llama este viejo profeta? Yo creo que su nombre tampoco aparece. Un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Le dijeron: papá, mira, este varón de Dios dijo que el Señor le había revelado que no debía comer ni aceptar nada de lo que le ofrecieran y no se tendría que ir por el mismo camino donde vino. Cuando este viejo profeta, que era un sinvergüenza, un degenerado, un miserable, un desgraciado, porque no veo otras características que ponerle más a este hombre, que era el símil de Balaán, aquel Balaán que una vez fue profeta de Dios y que tuvo más ambiciones que espiritualidad. Bueno, este viejo profeta, cuyo nombre tampoco sabemos, en lugar de reflexionar, se tramó toda una mentira para perjudicar al varón de Dios. Este viejo profeta, este miserable, que seguramente algún día fue un hombre que adoró a Dios, ahora se valía de un título para desviar con ese título a otras personas. Y se dice profeta. Versículo número 12. Y su padre les dijo: ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos: ensíllame el asno. Y ellos le ensillaron el asno y él lo montó. Y yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, debajo de un árbol, y le dijo: ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él dijo: yo soy.
Entonces le dijo, ven conmigo a mi casa y come pan. Fíjate lo desgraciado que es este miserable profeta. Si acaba de escuchar que el varón de Dios había dicho que Dios le habló y le dijo que no comiese nada mientras cumpliera la misión, ¿cómo este degenerado se atreve a invitarlo a comer pan? Lo está tentando, lo está incitando a desobedecer a Dios. Hermano, y esto es una advertencia para quienes estamos en el siglo XXI. Hoy en día hay personas que se valen de la investidura pastoral para decir que Dios le reveló algo que no está en su palabra. Y nosotros no podemos dejarnos engañar. Todo tiene que estar en un escrito, está y debe tener un contexto. Este miserable profeta le dice a este varón de Dios, ven a mi casa a comer pan. Sabiendo él lo que Dios le había revelado. Y él respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar. Porque por palabra de Dios me ha sido dicho, no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el camino donde fueses. Y el otro, miserable dijo, mintiéndole, un profeta mintiendo. Si aquí vemos en la Biblia un profeta que miente, ¿qué seguridad tenemos de hoy, de aquellos que se dicen ser profeta y que enseñan en nuestras iglesias? ¿Qué seguridad tenemos, hermano? Usted no puede ni siquiera creerme lo que yo diga aquí. No, o sea, no me crean a mí, crean lo que escrito está. Yo estoy leyendo el texto bíblico. Este miserable le mintió al varón de Dios y le dijo, yo también soy profeta como tú. Y un ángel, oye, por el amor del Señor, ¿cómo vas a decir eso? Si alguien se atrevía a decir que un ángel se le había aparecido siendo mentira, ¿tú crees que hoy no nos van a mentir diciendo las mismas cosas? Un ángel me ha hablado por palabra de Jehová diciendo, tráelo a tu casa para que coma pan y beba agua. Entonces volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y aconteció que estando ellos a la mesa sentados, vino palabra de Jehová al profeta que le había hecho volver y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así ha dicho Jehová, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te ha prescrito, así que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan ni bebieses agua, no estará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Por favor, hermanos, este profeta engañó al varón de Dios y después se atrevió a decirle, el Señor te va a castigar por desobediente. Lo engañaste, le mentiste, te burlaste de él. Y ahora te atreves a decirle que Dios te reveló que va a ser castigado. ¿Sabe lo que aprendo yo de este relato histórico, hermanos? Que es muy probable que a nosotros también nos estén engañando. Yo no voy a hablar de persona en específico ni de iglesia en específica. Yo creo que todos tenemos criterios para saber dónde está la verdad y dónde está el error a través de un escrito está. ¿Ok? Evidentemente yo soy protestante. Y si soy protestante es porque estoy en desacuerdo de algunas cosas que se hacen en las iglesias no protestantes. Pero eso lo debemos saber nosotros por el criterio y por la instrucción del Espíritu Santo. ¿Qué pasa el día de hoy? Que en nuestras iglesias protestantes se nos está diciendo que los mandamientos de Dios están abolidos, que eso no tiene nada que ver con nosotros, que eso está abolido. En nuestras iglesias protestantes nos están diciendo los líderes que el Señor les reveló tal cosa, cuando es una mentira. Y nos están diciendo que podemos comer todo lo que se atraviese por el camino porque con la oración todo es santificado. Cuando hay una norma de alimentación en la Biblia. Entonces, teniendo el escrito está, nos están diciendo no, que eso no tiene nada que ver con nosotros. Este sinvergüenza se atrevió a decirle que Dios le había revelado que lo invitase a comer y el hombre ingenuo creyó porque pensó que el hombre decía la verdad. Y aquí hay una lección. Así baje un ángel del cielo,
Lo dijo Pablo, así baje un ángel del cielo diciéndonos algo diferente de lo que el Señor ya ha dicho en el pasado, no lo creamos. Porque una nueva luz, una nueva verdad, un nuevo mensaje nunca, 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 nunca va a contradecir un mensaje anterior, una verdad anterior, un mandato anterior. Si el Señor dijo que sus mandamientos están vigentes. Si el sábado es el día del Señor, no le demos vuelta al asunto. El sábado es el día del Señor y punto. Si a través del apóstol Pablo el Señor reveló que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y que debemos cuidarlo con lo que comemos, que eso incluye las normativas de Levítico 11, hermano, ¿por qué tenemos que darle tanta vuelta al asunto queriendo justificar cualquier cosa que se atraviesa por el camino utilizando el relato de Hechos 10 donde se le dice Pedro, mate y come, una cosa que no tiene nada que ver con la comida? No nos dejemos engañar, este varón de Dios se dejó engañar y el que inocentemente peca, inocentemente se condena porque este miserable, profeta del diablo más bien, este miserable le dijo, cuando salgas de esta casa te vas a morir. Oye, ese es el mensaje que me vas a dar. Para eso me invitaste a tu casa. Cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno. Y yéndose le topó un león en el camino y le mató. Y su cuerpo estaba echado en el camino y el asno junto a él y el león también junto al cuerpo. Qué triste, esta historia triste, de las historias tristes de la Biblia, esta es una de las que a mí, bueno, hay varias que a mí me llenan de mucha tristeza, pero este fue un engaño terrible. Y aquí unos que pasaban y viendo el cuerpo que estaba echado en el camino y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y lo dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta, que le había hecho volver en el camino, dijo: el varón de Dios es que fue rebelde al mandato de Jehová. Oye, este tipo se lava las manos, hermanos. Él fue rebelde. Ah, sí, porque tú eres un mentiroso y tú no hiciste nada. O sea, tú engañas al varón de Dios, pero el varón de Dios fue el rebelde. Ok. Así es la vida, ¿no? Así es la vida. Cada quien tiene que responder por su responsabilidad espiritual delante de Dios. Yo no puedo decir, no, es que el pastor me enseñó así. No. El pastor pudo haberte dicho misa y recontramisa. Pero tú tienes que creer en lo que escrito está. Y este tipo se lava las manos diciendo, no, es que el varón de Dios fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león que le ha quebrantado y matado conforme a la palabra que él dijo. Pero tú fuiste un instrumento del mal para engañarlo. Y habló a sus hijos y les dijo, ensilladme un asno, y ellos se lo ensillaron, y se fue y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo, el león no lo había comido el cuerpo, ni dañado al asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios, y lo puso sobre el asno, y se lo llevó, y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle y enterrarle. Y puso el cuerpo en su sepulcro, y le endecharon diciendo, ay, hermano mío, oye, por favor, tú mismo lo mandaste a la guillotina. O sea, ay, hermano mío, tú eres un hipócrita, este profeta hipócrita. Esta es la representación de un verdadero cínico que se hace pasar por profeta de Dios. Ay, hermano mío, con el dolor de mi alma, si tú lo engañaste. Y después que lo hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo, cuando yo muera, enterrarme en el sepulcro en que está el varón de Dios. Poner mis huesos junto a los suyos. ¿Para qué? ¿Para qué? Para que la gente piense que era un hombre muy querido por ti, cuando tú fuiste el que lo engañaste. Porque sin duda vendrá lo que él dijo a voces de palabra de Jehová contra el altar que está en Betel y contra todas las casas de los lugares altos que estaban en las ciudades de Samaria. Con todo esto no se apartó Jeroboam del mal camino. Ahí está entonces a un Jeroboam, rey de Israel del norte, que se confirma que no se apartó de su mal camino, a pesar de que estaba la mano engarrotada y que el Señor le hizo el milagro.
no se apartó del mal camino, sino que volvió a ser sacerdotes en los lugares altos de entre el pueblo, a quien quería le consagraba para que fuese de los sacerdotes en los lugares altos. Y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por lo cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Cuando lleguemos a los libros de Crónicas, analizaremos algunos otros detalles. Vamos con el último capítulo por el día de hoy. En aquel tiempo Abías, hijo de Jeroboam, cayó enfermo. Y Jeroboam dijo a su mujer: levántate ahora y disfrázate para que no te conozcan que eres mujer de Jeroboam. Y ve a Silo, porque allá está el profeta Ahías, el que me dijo que yo había de ser rey sobre este pueblo. Y toma en tu mano 10 panes y tortas y una vasija de miel, y ve a él para que te declare lo que ha de ser de este niño. Y la mujer de Jeroboam lo hizo así, y se levantó y fue a Silo, y vino a casa de Ahías, y ya no podía ver a Ahías porque sus ojos se habían oscurecido a causa de su vejez. Mas Jehová había dicho a Ahías: he aquí, la mujer de Jeroboam vendrá a consultarte por su hijo, que está enfermo. Así y así le responderás, pues cuando ella viniere, vendrá disfrazada. Cuando Ahías oyó el sonido de sus pies, al entrar ella por la puerta, dijo: entra, mujer de Jeroboam. Y esa mujer: oye, pero yo vengo disfrazada y este hombre es ciego y sabe quién soy. ¿Por qué te finges otra? He aquí, yo soy enviado a ti con revelación dura. Ve y di a Jeroboam: así ha dicho Jehová, Dios de Israel. Por cuanto yo te levanté de en medio del pueblo y te hice príncipe sobre mi pueblo Israel, yo rompí el reino de la casa de David y te lo entregué a ti, y tú no has sido como David mi siervo, que guardó mis mandamientos, y anduvo en pos de mí con todo su corazón, haciendo solamente lo recto delante de mis ojos. Sino que hiciste lo malo sobre todos los que habían sido antes de ti, pues fuiste e hiciste dioses ajenos e imágenes de fundición para enojarme, y a mí me echaste tras tus espaldas. Por tanto, he aquí que yo traigo mal sobre la casa de Jeroboam, y destruiré de Jeroboam todo varón, así el siervo como el libre en Israel. Y barreré la posteridad de la casa de Jeroboam como se barre el estiércol. Oye, qué palabras tan duras, ¿no? O sea, imagínate que prácticamente los llamó eso, ¿sí? Los barreré como el estiércol, hasta que sea acabada. Es duro porque Dios escogió o permitió que Jeroboam fuera el primer rey del reino dividido de Israel. Y Jeroboam, en lugar de acercarse a Dios, lo que hizo fue velar para que Israel se mantuviera de su lado y desvió a Israel de la adoración al Señor. Y todo esto trajo consecuencias. El que muera de los de Jeroboam en la ciudad, lo comerán los perros. Y el que muera en el campo, lo comerán las aves del cielo, porque Jehová lo ha dicho. Y tú levántate y vete a tu casa, y al poner tu pie en la ciudad, morirá el niño. Oye, qué duro. Esto sí es duro de verdad. Que la madre del niño enfermo sepa que en el momento en que coloque el pie en la ciudad, el niño morirá. ¿Qué harías tú? ¿Volverías a la ciudad? ¿Le creerías al profeta? ¿No volverías a la ciudad para que tu hijo se salve? Mira, complicado, ¿no? Y todo Israel lo endichará y le entregarán, porque de los de Jeroboam solo él será sepultado por cuanto se ha hallado en él alguna cosa buena delante de Jehová, Dios de Israel, en la casa de Jeroboam. O sea, mira, el niño es mejor que Jeroboam, pero lo vamos a enviar al descanso. Es el único que podrá descansar en paz. Y Jeroboam levantará para sí un rey sobre Israel. Y Jehová levantará para sí un rey sobre Israel, el cual destruirá la casa de Jeroboam en este día, y lo hará ahora mismo. Jehová sacudirá a Israel al modo que la caña se agita en las aguas, y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres, y los esparcirá más allá del Éufrates, por cuanto han hecho sus imágenes de acera, enojando a Jehová.
y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Entonces la mujer de Jeroboam se levantó y se marchó y vino a Tirsa, y entrando ella por el umbral de la casa, el niño murió. Y lo enterraron y lo endechó todo Israel conforme a la palabra de Jehová, la cual él había hablado por su siervo el profeta Ahías. Los demás hechos de Jeroboam, las guerras que hizo y cómo reinó, todo está escrito en el libro de las historias de los reyes de Israel. Algunas de esas las vamos a ver en Crónicas. El tiempo que reinó Jeroboam fue de 22 años. Y habiendo dormido con sus padres, reinó en su lugar Nadab, su hijo, otro hijo, no el que murió, otro. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. De 41 años era Roboam. No era tan joven. Yo tengo 43 años. Tengo 43 años. Uno sabe lo que es correcto e incorrecto decir. Cuando Roboam comenzó a reinar tenía 41 años de edad, no era muchacho. Sabía que no debía responderle al pueblo de esa manera como lo hizo. De 41 años era Roboam cuando comenzó a reinar y 17 años reinó en Jerusalén. Reinó menos tiempo que Jeroboam. Sobre Jerusalén, ciudad que Jehová eligió de todas las tribus de Israel para poner allí su nombre, el nombre de la madre de Roboam fue Naamá, amonita. De todas esas mujeres que tuvo Salomón, bueno. Naamá amonita, y Judá hizo lo malo ante los ojos de Jehová y le enojaron más que todos sus padres que habían hecho, más que todo lo que sus padres habían hecho en sus pecados que cometieron. Porque ellos también se edificaron lugares altos, estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Hubo también sodomitas en la tierra. Oye, ven acá, sodomitas, pero Sodoma y Gomorra había sido destruida. ¿Qué crees tú a qué se refiere el término sodomita? Perversos sexuales. Perversos sexuales. Había sodomitas en la tierra e hicieron conforme a todas las abominaciones de las naciones que Jehová había echado delante de los hijos de Israel. El 5º año del reinado de Jeroboam subió Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén. Y tomó los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real y los saqueó todo. También se llevó todos los escudos de oro que Salomón había hecho. Y en lugar de ellos hizo el rey Roboam escudos de bronce, ni siquiera de plata, de bronce. Y lo dio a los capitanes de los de la guardia, quienes custodiaban la puerta de la casa real. Cuando el rey entraba en la casa de Jehová, los de la guardia los llevaban y los ponían en la cámara, y los de la guardia los ponían en las cámaras de los de la guardia. Los demás hechos de Roboam y todo lo que hizo, ¿no está escrito en las crónicas de los reyes de Judá, que son los libros de crónicas que vamos a leer pronto? Hubo guerra entre Roboam y Jeroboam todos esos días. Y durmió, es decir, se murió Roboam con sus padres y fue sepultado con sus padres en la ciudad de David. El nombre de su madre fue Naamá amonita y reinó en su lugar Abián su hijo. A partir de este momento, hermanos, comenzaremos a analizar cada uno de los reyes que se sentaron tanto en el trono de Israel como en el trono de Judá. Vamos a ir analizándolos uno por uno y vamos a tener que empezar a tomar nota porque podemos confundirnos fácilmente con los reinados. Yo les recomendaría que para los próximos videos ustedes tengan un cuadernito donde puedan anotar la lista de cada uno tanto de los reyes de Israel como los reyes de Judá. ¿Ok? Analizando todo esto, la historia que más me impacta de todo lo que hemos leído, la historia más impactante fue la del profeta, la del varón de Dios, engañado por aquel viejo profeta miserable y desgraciado. ¿Por qué utilizo palabras tan fuertes, hermanos? Porque lo que le sucedió al varón de Dios no fue un juego, hermanos. El varón de Dios fue engañado, siendo un varón, un instrumento en las manos del Señor para llevar un mensaje, fue engañado.
por otro que se decía ser profeta. Y yo hago tanto énfasis a los adjetivos negativos de este viejo profeta, porque tú y yo tampoco podemos dejar engañarnos. El libro de Apocalipsis habla de una bestia que tiene apariencia de cordero y habla como dragón, el cual engaña al mundo entero. Engaña al mundo entero. El Señor Jesucristo dijo, mirad que nadie os engañe. ¿Sabes cuál va a ser la única manera que no te dejes engañar? A través de un escrito está. A través de la palabra, hermanos, la palabra. Lo que el Señor ha dejado para nosotros aquí, en este importante texto, la Biblia. La Biblia. ¿Los líderes se equivocan? Sí. ¿Los líderes cometen errores? Por supuesto. Pero el hecho de que ellos se equivoquen no quiere que no significa que nosotros tengamos que creernos todos los mensajes, porque ellos pueden ser que se equivoquen honestamente. No. En cuestión de mensaje es un escrito está. Escrito está. Y nosotros hemos venido leyendo la Biblia desde Génesis 1 y ya estamos por acá, por Reyes. Y el mensaje sigue siendo el mismo. El Señor debe guiar nuestra vida para que nuestra fe se fortalezca y podamos vivir con esperanza hasta el día que Cristo venga a buscarnos. Por eso mi deseo para ti hoy más que nunca es que Dios te bendiga y te guarde, que haga resplandecer Dios su rostro sobre ti y que tenga de ti misericordia, que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Nos vemos en la próxima lectura, aquí en Esperanza, el canal de las Sagradas Escrituras. Shalom.